Bueno, entonces, bienvenidos. Esta noche en Academia de Open Access vamos a tratar este webinar como la introducción a la ingeniería inversa de software. Una temática bastante interesante. Vamos a ver primero que nada definiciones y cosas por el estilo, herramientas, qué tipo de herramientas existen para esta temática en particular, qué tipos de uso se le da a a todo este mundo de lo que es la ingeniería inversa de software. Luego de eso veremos cómo funciona el tema de las arquitecturas, de los diferentes procesadores y demás que tienen que ver bastante en cómo se lleva a cabo este tema de la ingeniería inversa. Y al final vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos que van a ilustrarnos bastante sobre este asunto. Entonces, pues sin más, arrancamos con el tema. ¿Alguien tiene alguna idea o se le viene a la cabeza algo en mente de que puede llegar a ser la ingeniería inversa de software? Bueno, antes que cualquier cosa, tenemos el disclaimer de siempre. Toda la información mostrada en el presente espacio está con fines educativos y de investigación. Además, toda la información se encuentra pública en la red, no nos inventamos nada adicional a lo que ya existe. Es responsabilidad del espectador el uso o manejo de dicha información. El ponente o ACM nos hacen responsables por el uso inadecuado o con fines diferentes a los expuestos. Cada quien déle el mayor y el mejor uso a la información. Así que, pues nada, pensemos primero en las definiciones. Si vemos acá el título, primero que nada, pues es una introducción, así que no vamos a afundar mucho, pero la ingeniería inversa de software. Entonces, no sé, ¿qué se les viene a la cabeza cuando se escucha eso? Estamos hablando de software, claramente. Si hay alguien que lo tenga claro que es el software, pues son piezas de código. Y decimos ingeniería inversa. La ingeniería inversa, específicamente en el tema de software, se refiere a esa particularidad de la decompilación del código. Si todos acá son de sistemas o por lo menos conocen temas de programación, sabrán que el paso a seguir en el tema de la codificación es siempre lineal. Entonces, si nosotros tenemos un código, cualquiera que sea, primero hacemos todo un código fuente, luego de hacer eso usamos algún tipo de compilador para traducirlo y ejecutarlo. Realmente eso es lo que nos interesa a nosotros. Creamos un código basándonos en una lógica. Esa lógica va a estar dada por diferentes lenguajes de programación. Algunos son lenguajes interpretados y otros son lenguajes compilados. Y después de tener toda esa lógica, hacemos uso de otro tipo de herramientas, ya todo muy estándar y demás, que convierten eso a un intérprete de la máquina que sencillamente nos da nuestro resultado querido. Y ya, a la larga uno normalmente no se mete mucho en el trasfondo del asunto. Algunos curiosos sí van viendo como ese paso a paso y también en la parte teórica se nos comentó en algún momento de la carrera o de las tutorías o lo que sea, cómo ese lenguaje de alto nivel se convierte luego en un lenguaje de medio nivel, que es un lenguaje ensamblador, para luego llegar a un lenguaje de bajo nivel, que es el lenguaje que finalmente interpreta la máquina. Y ese lenguaje que interpreta la máquina es sencillamente un set de instrucciones que puede leer el procesador y se encarga de hacer la tarea. El procesador realmente es bastante bruto en ese sentido. Él va a recibir instrucciones y las va a ejecutar. No le interesa qué van a hacer, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si es lo correcto, lo incorrecto, etc. A él le llegan un set de instrucciones, las ejecuta y punto. Para que pueda ejecutar ese set de instrucciones, tienen que ser instrucciones válidas para el procesador. ¿Y quién se encarga de toda esa tarea antes de? El compilador, de convertir todo el código que nosotros sí podemos leer en un código máquina que el procesador sí pueda leer. Y nos va a entregar finalmente un archivo compilado cuando pues son lenguajes compilados y sencillamente va a interpretar el archivo interpretado, valga la redundancia, cuando son lenguajes interpretados. En resumen, al final del día, nosotros vamos desde un punto de código fuente hasta un punto de resultado final donde tenemos lo que queremos. Y ya, pero es un proceso lineal que arranca de un punto A y termina en un punto B. Y fin, ya está. Muchos se han pensado esa situación o
lo han visto de alguna manera muy usual, es cómo nosotros podríamos ir del punto B al punto A, o sea, echar de para atrás. Y justamente a eso se refiere la ingeniería inversa. Es buscar la manera de tomar algo que existe, que ya está compilado, de lo cual no se tiene el origen, de lo cual no se tiene eh, la parte importante, la parte lógica, y regresarlo a ese estado. Es un proceso complejo, ya más adelante veremos qué limitaciones existen que lo vuelven precisamente complejo y que no permiten realmente que nosotros volvamos a un código fuente de verdad. Entonces, la ingeniería inversa, en resumen, después de tanta parafernalia y demás, es sencillamente una ciencia, entre comillas, porque es algo ambiguo. Muchos artículos lo toman como una ciencia por aparte, otros no, otros lo toman como una técnica, pero pues en resumen se refiere a el análisis de software, ya sea total o parcial, para extraer información desde un código final hacia su lógica de construcción. Es decir, precisamente buscar ir hacia atrás en el asunto de software, de piezas de software que existen y que por su lógica de su naturaleza no se pueden llevar hacia atrás, ya sea porque así mismo se pensó en temas de seguridad, de privacidad o lo que sea, o por cuestiones físicamente existentes que no permiten que nosotros volvamos hacia atrás. Es decir, un código HTML o cosas por el estilo, eh, son códigos interpretados que van a dar ese resultado correcto sin necesidad de cambiar el origen. Entonces yo tengo un código por acá, un código cualquiera, que lo interpreta a un programa en particular y da un resultado en tiempo real, pero el código original siempre es el mismo. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, lo que sucede es el proceso de compilación, donde ese código original no se requiere más porque se crea un segundo archivo ya preparado y compilado que no se puede devolver. Entonces ahí es donde arranca este tema. Por muchas situaciones se dio la necesidad de buscar ese tipo de análisis de software para confirmar si ese código compilado funcionaba bien o no funcionaba bien, tenía virus o no los tenía, estaba bien hecho o no estaba bien hecho, o porque en ocasiones, y eso sí ocurrió mucho, antiguamente lo que le dio mucho el auge a esta temática, que no conocen mucho realmente, fue una situación en los años 90 donde los desarrolladores estaban comenzando a organizar, se estaban comenzando a generar estándares y todo el asunto, y muchas piezas de código se perdieron. Se tenía el compilado, pero no se tenía el código. No se tenía documentación, no se tenía absolutamente nada más que el código. Entonces existían programas algo robustos, algo complejos para ese momento, diseñados en lenguajes diferentes a los de hoy en día que permitían hacer una ingeniería inversa más cómoda, que no eran de tan alto nivel como los de hoy, pero se había perdido el código original. Y volver a hacer el programa entero era un proceso que no se podía dar el lujo en todas las ocasiones. Otra situación que ocurría muy comúnmente es que teníamos módulos, pedacitos de módulos, en donde todo el programa estaba compilado por aparte y tenía sus entradas y salidas y demás, y en conjunto funcionaba perfecto. Pero de algún módulo en particular no estaba el código fuente. Entonces se necesitaba buscar la manera de analizar qué estaba pasando en ese pedazo de código del cual se ha perdido el origen por X o Y razón. De ahí surgieron varias herramientas. Acá solo vamos a hablar de un par en particular, pero existen varias categorías de herramientas. Algunos yo creo que ya las han escuchado. Uno de ellos son las herramientas de depuración o los depuradores. Eso sí suena más usualmente en muchos escenarios se nota. No sé si alguien nos quiera comentar qué es eso de depuradores. No, ni idea. Bueno, pues un depurador es un programa que usualmente se encarga de analizar todos los cambios de memoria en tiempo real que genera un programa cuando se ejecuta. Eso se usa mucho cuando nosotros estamos programando porque nos permite generar breakpoints en donde pueda estar analizando el código en tiempo real. Los depuradores existen tanto con las IDEs de código y de desarrollo
como en los programas ya compilados. Es decir, yo puedo ejecutar un programa, cualquiera que sea, llámese Google Chrome, llámese Photoshop, llámese mi programa hecho de 5 líneas de código que suma dos números ingresados por el usuario o lo que sea, eh, y analizar en memoria qué está ocurriendo. Porque por la lógica y la naturaleza de la programación, cuando yo ejecuto un programa, se tiene que reservar una memoria. Esa memoria va a almacenar todos los datos en tiempo de ejecución del programa, para sus procesos y demás. Ya después puede que eso se guarde en algún tipo de persistencia o se deseche o lo que sea que pase, no importa. Pero en un momento en particular, cuando el programa está en tiempo de ejecución, tiene que hacer uso de memoria. Entonces los depuradores se encargan de hacer ese tipo de chequeo. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Yo acá creo que puedo usar el Jamboard. Esto sería más interesante. Vamos para atrás. Vamos, go back. Y creo que acá puedo ejecutar un Jamboard. ¿O no? Ah, no, no está así. Acá, justo acá. Vamos a hacer un nuevo Jamboard para hacer un poco más útil el asunto. Vamos a abrir. Ok. Ahí ya pueden ver el Jamboard, ¿correcto? Bueno, y creo que ahí les llega al chat. Entonces, es interesante en el tema que al estar en memoria, los depuradores se encargan de analizar todo ese tipo de... ok, lo puse solo, bueno, sí, que solo se puede ver. Ese tipo de cambios. La memoria completa del equipo va a estar por acá y nosotros podemos reservar un pedacito para esos programas. Ese pedacito, dependiendo de otros temas de permisos y demás del sistema operativo que no vamos a tratar acá, eh, puede ser o no puede ser observado por otros programas adicionales al mismo programa en ejecución. O sea, mi programa rojo, que puede llamarse Chrome, por ejemplo, vino y se ejecutó en este pedazo. Si yo ejecuto esto dentro de un entorno de depuración, el depurador tiene más permisos y por tanto puede leer esta memoria y analizar qué está pasando acá, ver cada uno de esos cambios. Esto se ve muy usualmente con los análisis de memoria y con programas similares que los hace y que se ven como por ejemplo Chat Ignite. ¿Alguna vez alguien usó el Chat Ignite o Chat Ignite, como le decían algunos? Un programita bastante interesante eh, que permite precisamente la modificación de memoria en tiempo real. Este que se ve acá, este de acá. El Chat Ignite es bastante curioso porque, bueno, pero justamente Wikipedia nos aclara qué es. Vamos a poner eso un poco más grande. Y es que el Shaded es un analizador de memoria y depurador que se encarga precisamente de eso, de depurar lo que está pasando en tiempo real en cualquier programa. Lo curioso, lo particular de este caso del Shaded es que se usa para la modificación de juegos retro, de juegos actuales, de juegos de lo que sea. En el sentido de que, por ejemplo, yo tengo un juego casual, no sé, tengo acá un juego de computador, sea cual sea, vamos a pensar en un Mario Kart, y por acá me dice vidas, y me dice tengo 4 vidas. Resulta que me acabé de estrellar o algo pasó y me morí, y me cambió de 4 a 3. Si todo esto está sucediendo dentro de un entorno de depuración, como el que ejecuta el Night o cualquier otro tipo de depurador, en un momento nos va a decir, hey, acá acaba de cambiar en memoria algo. Obviamente no es lo único que cambia, todo va a estar cambiando en memoria, la posición del carro, los espacios que hay entre los escenarios y un millón de cosas. Realmente es demasiado lo que cambia. Por eso mismo esos tutoriales son un poco complejos, diciendo que tienen que filtrar cosas y otras y demás. Pero en alguna parte, en memoria, había un número 4 y se convirtió en un número 3. Esa memoria no va a tener nombre ni va a tener nada, únicamente va a tener una dirección en hexadecimal, que se va a ver algo así, no sé, cualquier cosa. Esa dirección tiene almacenado un número y bajo órdenes del procesador y lo que sea cambia a otro número. Fin, no hace nada más. El depurador, ¿qué hace? Dice cambió esto por esto. ¿Y qué hacen los chicos del chat de NAI y todos los tutoriales de YouTube? Pues decir, bueno, editemos este valor, porque justamente ese es el valor de las vidas. Y no sé, te ponen, una cosa humilde, vamos a ponernos 1000 vidas.
Claro, inmediatamente, y dependiendo de la lógica con la que esté hecho el programa, va a tener que volver a leer memoria y ya no tengo 3 vidas, sino que me quedan 1000. Y así funciona esa edición. Los depuradores no están pensados para editar la memoria normalmente, pero el Shaded Night sí lo permite y algunos también lo van a permitir hacer. La gran mayoría son solo observadores, pero hay otros que también permiten hacer cambios. Eso, como tal, es la lógica de un depurador. Hay otros en donde ya la brecha se vuelve un poco más pequeña, la diferencia, y es en otras, ¿qué se me hizo por acá? Entre estos, lo que son los decompiladores y los desambladores. Es que sucede que cuando yo creo un código, cualquiera que sea, pasa algo como lo que se ve en esta fotito, que es bastante interesante. Esta acá. Vamos a recargarla para que se vea bien. Yo tengo un código cualquiera, como el que se ve acá en la parte de arriba, y ese código se va convirtiendo en un lenguaje ensamblador. Ese código de lenguaje ensamblador va a ser, va a estar, ¿cómo decirlo? Diferenciado o va a estar, sí, diferenciado dependiendo el tipo de arquitectura que yo maneje. De eso se habló en algún momento, pero pues que nos importe hoy en día, tenemos realmente dos arquitecturas fundamentales. La x86 de los procesadores de mesa de toda la vida y la ARM. Este ejemplo como tal es de una arquitectura ARM, de la tecnología de los dispositivos móviles y de los teléfonos. Entonces, ese ensambler como tal, luego, adicional a eso, es lo que va a poder leer el procesador y transformar en binario directamente. Se puede pensar así. Acá en el ejemplo tenemos C, ensambler y código máquina, pero realmente en vez de C, podría ser cualquier lenguaje de programación. Finalmente, todos los lenguajes de programación van a terminar convertidos en ensambler y luego de ser ensamblador, pues se van a ejecutar como binario. Ahí es donde tenemos dos opciones, lo que son los desambladores y lo que son los decompiladores. Los desambladores son unas piezas de software que nos van a permitir leer ese código ensamblador. Entonces, en ese paso a paso, donde yo tengo acá mi código fuente, mi source code, y paso al assembler como tal, o al assembly, vamos a ponerlo así para entenderlo, y donde ya termino en el binario, realmente, bueno, en el binario o en el ejecutable como tal. Acá realmente lo que nos interesa es que acá yo ya tengo un ejecutable, sea de Windows, sea de Linux, sea de Mac, lo que sea. Eso no es relevante. Lo que es relevante es que cuando llegamos acá a este assembler, los desambladores nos van a permitir ojear acá esta parte. Yo voy a poder estar acá dándole un vistazo a este código. Y pues ver este código no es que sea lo más amigable del mundo. Vamos a ver, por ejemplo, acá un código de ejemplo. Mucha gente hace mucho tiempo tenía que programar de esa manera, en Assembler, en los años en los que todavía no teníamos lenguajes de programación bien complejos. Lo único que teníamos disponible era Assembler. Entonces, bueno, y eso que sí ya era un avance importantísimo en comparación al código máquina. Así se vería, esto es un ejemplo de un código Assembler, ya se los muestro. Así. ¿Dónde está mi pantalla? Acá está. Ok, listo. Así se vería. Este es un código Assembler casual. Vamos a juntarnos por acá para este lado. Tenemos esto, y esto, y esto, y esto. Y se acabó. Y ya. Este es bastante sencillo, pero pues queda uno como, ¿pero qué está pasando, doctor García? ¿Qué onda? Y es porque en el assembler lo que vamos a tener es únicamente las llamadas, las operaciones esenciales del procesador y las llamadas a memoria. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener cambios de posición en memorias, posiciones de bytes en otros espacios de memoria, ejecución de operaciones. Bueno, acá realmente no está ejecutando ninguna operación, excepto la de mostrar un mensaje y ya, lo cual es bastante complejo de tratar. Pero se puede y realmente es muy necesario tener entendido ese lenguaje ensamblador para entender la lógica de cualquier programa. Sin embargo, antes de llegar a toda esa parte, la otra cosa interesante es que los desambladores pues hacen eso,
Pero los decompiladores van un poquito más allá, e intentan coger este código y a través de algunos patrones de diseño y a través de cositas del propio análisis que hace el software, van a intentar crear un pseudocódigo. Entonces vamos a intentar tener de nuevo un pseudocódigo. No es posible, eso sí, ya para ir bajando de la nube a muchos, coger un código complejo, analizarlo en ensamblador y volverlo a C, por ejemplo. Entonces yo dije el día de mañana, no, pues hoy estoy como de buen humor, quiero hacer mi programa como Photoshop, pero es que me da pereza tener que tener 35 años de experiencia y una multitud de ingenieros detrás que construyeron todo eso. Entonces, qué carajos, vamos a coger el código de Photoshop, voy a compilarlo, voy a coger el código fuente y le cambio algunos colores, logos y lo publico yo. Por un lado, pues no es para nada moralmente aceptable y no es lo mejor del mundo. Y por otro lado, no se puede hacer. Así que tristemente por el facilista que quiera eso, porque los códigos complejos que manejen funciones, que manejen llamados a otros códigos, que sean un poco más complejos que hacer una suma, por ejemplo, en C, no se van a poder decompilar y el pseudocódigo que se va a generar no va a ser de lo mejor. Eso sumado a que la manera en la que se compilan los códigos hacia Assembler va a variar dependiendo del lenguaje. Entonces, no es lo mismo hacer un código en, por ejemplo, no sé, en .NET que hacerlo en C. En C va a estar un poco más cercano, entre comillas gigantes, a un assembler que hacerlo en .NET, en Python o en lenguajes más alejados del bajo nivel. Entonces, pues todo eso va a tener ahí un poco de complicaciones, pero a la larga no es que sea imposible. No se usa, toda esta técnica de la ingeniería inversa no se usa, no se usa, no se usa, no se usa para obtener código. Esta no es la idea principal de todo este mundo. Entonces, pues ya veremos cuáles son los tipos de uso realmente. ¿Para qué me sirve todo esto? Antes que nada, pues veamos que en herramientas de compilación, vamos a ver ahorita dos, una que es bien interesante, la más famosa de todas es la Interactive Ensemble, que se traduce en IDA por sus siglas, de la empresa X-Rays, y una herramienta con una historia bastante curiosa, que es Ghidra. Estas dos herramientas son las más famosas hoy en día que nos van a permitir el tema del desensamblado y en ocasiones del decompilado, dependiendo del caso. Entonces, bueno, viendo que esto existe ahorita, les vamos a chismosear un poco cómo se ven visualmente y cómo trabajan. ¿Cuál sería entonces los usos? Directamente, ¿qué puedo hacer con esto? Yo tengo un código de alguien, oh shit, ¿dónde está? Acá, esto. Yo tengo, no sé, tengo un punto .exe cualquiera. Vamos a enfocarnos por un rato en Windows, pero tengan en cuenta que esto puede ser una APK de Android, puede ser un DMG de Mac o lo que sea. Realmente da igual. O directamente un compilado de Linux, de Mac o lo que sea. Da igual. Sea como sea, tengo un archivo compilado. Y ya, no tengo más. Eso es todo. Fin. A eso es lo que tengo. ¿Qué hago ahora? Pues eso va a depender del tipo de enfoque que cada uno tenga. El primer enfoque más obvio para muchos va a ser el enfoque de la seguridad. Entonces, resulta que yo soy un analista de seguridad de X o Y rama y voy a verme en ocasiones en la necesidad de tener que analizar este código. ¿Para qué? Para confirmar qué hace, cómo funciona, qué llamados tiene, de qué recursos usa, de qué se alimenta y finalmente qué hace en el equipo. Listo, apareció un Excel en el escritorio. Bueno, ¿y qué carajos? ¿Esto qué hace? Entonces, va a ser uno de los primeros enfoques, el análisis de seguridad. O sea, yo no estoy buscando devolver eso a un código C, únicamente estoy buscando analizar qué está haciendo, qué funciones tiene, cómo lo hace y ya, fin. No me interesa volver a recompilar eso, me interesa confirmar que no tenga problemas. Por tanto, pues en ese análisis de seguridad tenemos una subcategoría que es directamente el análisis de malware. Y en ese análisis de malware es como vamos a tener una rama gigante en donde los antivirus y algunas herramientas nuevas se encargan de analizar los códigos. Algunos antivirus se encargan de analizar un código eh, buscando patrones ya directamente de bytes, patrones de bytes que ya son maliciosos porque en algún laboratorio se analizó antes que así era.
Pero para poder llegar a ese punto de tener esos bytes que son maliciosos, antes se tuvo que haber hecho un análisis. Esos análisis son lo que se llaman análisis de las cajas de arena o de los sandbox, en donde usualmente se mezclan varias herramientas. Una de ellas es un depurador, que ya los vimos hace rato, va a analizar en memoria qué cambió, y otras de ellas también van a ser los desambladores y los decompiladores. Todos van a trabajar en conjunto para meter a este paciente aquí dentro, en un espacio controlado, donde no importa que se hagan daños y demás, y analizar qué pasó, qué hace. Ya hay cosas muy estandarizadas en este mundo, es que si yo tengo un software cualquiera que sea, no voy a estar esperando que, por ejemplo, haga llamados a APIs privadas del sistema. Y ya los antivirus están atentos a eso. Entonces ponen un software cualquiera y si lo primero que hace o en segundo, tercer o en cualquier momento es hacer llamado a una API privada, van a decir como, hey, momento, pero es que ningún programa de ninguna índole necesita hacer eso. ¿Usted por qué quiere hacerlo? ¿Acaso se quiere adueñar del sistema? ¿Quiere mandar un exploit y hacer daños? ¿O qué carajos? Eso no está bien. Y ahí es donde comienzan ya a hacer un análisis heurístico más complejo. Y tomarlo como más en la medida de la seguridad. La cuestión interesante es que esto es un juego del gato y el ratón, donde los virus han comenzado a analizar y a veces ya detectan y dicen, bueno, oye, pero yo estoy acá metido como en un sandbox. Entonces, cuando yo identifique que estoy dentro de un sandbox, pues no hago nada. Y cuando yo no esté dentro de un sandbox, pues sí hago. Y entonces han tenido que perfeccionar estos sandbox y ahí es un juego de atrápame y cógeme y lo que sea. Entonces, eso es una opción, no es la única. Otra, que era la que les había comentado hace rato, era el tema de los códigos perdidos. Es muy usual que suceda, pues ya no hoy en día con GitHub y con buenas prácticas de programación, pero antiguamente podía pasar que los códigos se perdían. Entonces, podría ser que era un programa standalone o que era un pedacito de código que hacía parte de un programa más grande. Se necesita de alguna manera buscar cómo funcionaba para que eso sirva como base para crear algún software nuevo o sencillamente para reemplazarlo sin que se rompa completamente un programa o algo por el estilo. Y una de los usos más famosos y más ilegal es el tema, bueno, dos temas interesantes que todos creo que han oído, los Cajun y los cracks. Entonces sucede que alguien, Pepito Pérez, por allá en Rusia, Pepito Tripalowski Pérez, no necesita el código fuente de Photoshop para buscar en qué momento de todas sus funciones hace alguna función de validación de cuentas y modificar esas piezas de bytes para generar un salto y que no haga esto, sino que pase de aquí directo a aquí. Cuando estamos hablando de modificación de código y de análisis y todo este análisis y depuración, pero pensado en la modificación de un programa, estamos hablando de modificaciones, pues en su 99% de los casos inautorizadas. Y cuando lo son, pues no son usuales que se hagan en el código, se hacen es en el fuente y luego se recompila. Pero pues a todo esto se le llama lo que son parches. Estos parches usualmente vienen con la idea de los cracks, que lo que se encargan es de eso, de parchar alguna pieza de código sin necesidad de tener el fuente, el origen, para que ese compilado siga funcionando, pero algo cambie en su comportamiento. Eso se ve usualmente en todo este mundo de la piratería. Resulta que alguien necesita, no sé, un programa cualquiera que lo primero que hace es cuando abre pide un usuario y una contraseña. Entonces, a muy grosso modo, porque realmente las técnicas de seguridad del software han crecido bastante para evitar ese tema de la piratería, pero a muy grosso modo, pues se puede buscar entonces en todas las piezas del assembler en qué momento se ejecuta una función, no sé, la función login. Entonces, por ejemplo, acá está inicio del programa. ¿Y luego qué? Función login. ¿Y luego qué? Función bienvenida y función servicios. Y pues dependiendo también cómo se haya creado el software y todos los niveles de ofuscación y todo el cuento, en algunos se puede llegar y suprimir esta función, y llegar y generar un salto acá. Entonces, ¿qué hace el programa? Bienvenido y función bienvenida. Por tanto, el programa ya no muestra ningún login, sino que muestra la pantalla de inicio, lo cual es una modificación. Otra opción más compleja aún realmente
aunque esta no es que sea sencilla, es el tema de los cagings o los generadores de claves. Este proceso es bastante interesante y es que realmente el código no se modifica nunca. Se usa el código ensamblado, compilado, sin necesidad de tener el código original, para intentar analizar el comportamiento de un programa y buscar entregarle una respuesta aceptable al programa. ¿Me explico? Puede suceder que yo tenga un programa cualquiera en donde lo primero que le pida es un ID y una contraseña para iniciar una sesión. No sé, tengo el, el sistema de inventariado de alguna empresa chiquis o algo así, se creó un código sencillo, pero pues para meterle algo de seguridad, yo puse un usuario y una clave. Pero no están almacenados en una base de datos ni nada por el estilo. Yo vine, creé mi función login y a esa función login le estoy entregando dos parámetros cualquiera y dentro lo único que estoy haciendo es decirle como la función que entra es igual a comillas admin y la contraseña que entra es igual a 12345. Si es así, retorne 1, si no, retorne 0. Fin. Pues no se puede ver, realmente ese código no va a estar visible para el que lo use. No es lo más seguro del mundo, realmente es completamente seguro, es para el ejemplo acá. Pero alguien puede llegar y entrar, analizar el código, y en alguna parte va a estar, si se puso así, directamente expresado, quemado, como se le llama, pues en alguna parte va a salir que el espacio de memoria no sé, el espacio F3211114, lo que sea, es igual a, comillas, admin, y el otro espacio de memoria es igual a 134, y pues ya se puede llegar y sacar ese dato, ponerlo acá y iniciar sesión sin problema. Eso es el análisis de código. Ahora, pues no va a ser tan fácil, así como se hace en este ejemplo, sino que la mayoría de piezas de software se ofrecen a un cliente final con el tema de lo que se llaman unos seriales. Ya hoy en día se está avanzando más en el tema de cuentas, porque estamos conectados todo el tiempo en línea y se puede hacer una verificación en un servidor privado que no es tan fácil de atacar como lo sería una clave. Pero siguen habiendo muchos software en donde lo que hay son piezas de código, de seriales. Entonces dice como, en vez de pedir un usuario y una clave, lo que nos dice es como, si ya compraste el software, ingresa la clave que te entregó el vendedor. Esas claves se generan con otro tercer software que hace las claves. Mientras que acá lo único que está esperando este software es que se le entregue una clave para iniciar sesión. Esa verificación se hace en el código. ¿Y cómo se sabe? Porque la mayoría de programas no necesitan tener internet para ponerle un código y que funcione. Entonces los piratas informáticos han desde hace muchos años analizado este asunto y lo que hacen es enfocarse en analizar esta función de verificación y comenzarle a hacer un decompilado, una ingeniería inversa propiamente a el cifrado que esté allí metido. Entonces resulta que, no sé, la clave es 1, 2, A, B, C, D. Esto está basado en una expresión regular, pero que a su vez tiene que tener algunas reglas personalizadas de cifrado para este código en particular. Entonces ellos tienen que sentarse a mirar todo ese código ensamblador, ver cómo se va paso a paso, qué está ocurriendo y cuando llegan al meollo del asunto, terminan teniendo una función cualquiera que está esperando a que se le entreguen X valores y hace algo con ellos, no sé, multiplica por un número primo, le resta una clave de cifrado, no sé, mil y unas cosas. Le suma el ID de hardware de la máquina y devuelve esa clave y punto. Cuando ya se logra esto, pues ¿qué hacen? Crear un software adicional que genere esos códigos, igual al que genera el vendedor, pero pues que no es el del vendedor, obviamente, que es pirata y eso es lo que se le llama un caging. Por lo cual, los caging no modifican el código nunca, sino que lo que hacen es analizarlo para ponerle lo que el código espera recibir. Por tanto, el programa funciona perfecto. Dice, ah, sí, usted es un cliente, funciona. Y se le entrega algo que es válido. ¿Cuál es el problema? Que los caging no van a estar ahí a la vuelta de la esquina de cualquiera y esto generalmente viene lleno de virus porque no son los caging son originales, sino son otros. Y finalmente, pues es piratería y son cosas que no van de la mano con la legalidad. Por tanto,
ahí está perdiendo dinero el fabricante del software y por tanto los antivirus y demás lo van a tratar como malware, porque es eso, es un software malintencionado. Esos son realmente los usos que se le da al tema del análisis de código generando ingeniería inversa. Por un lado, la seguridad de que este código no tenga un malware, porque así como vimos acá, alguien podría llegar a hacer lo siguiente, crear un virus para coger mi archivo súper decente, formal, que no le hace daño a nadie, mi .exe, y meterle, implantarle a las malas un virus por dentro y parcharlo con virus. Me lo devuelven, yo confiaba en la vida, es un código que yo hice, entonces yo digo, no, es que yo lo compilé, está bien, no sé qué, y el antivirus tiene virus, no sé qué. Dicen, no, no es posible, yo lo hice, pero no lo puedo volver a compilar por X o Y razón, en fin. Pero resulta que se le inyectó virus, de alguna manera le inyectaron virus, cosa que se puede hacer porque usualmente estas piezas de software tienen espacios vacíos que no se están ejecutando, están llenos de ceros que se pueden llenar. Entonces ahí es donde el análisis de malware está atento a que por un lado ni el código mismo se haya creado con fines de malware, ni por otro lado se haya infectado con malware, que puede ocurrir. Los crack y los caging y la reconstrucción de código son los enfoques más usuales de este mundo, de la ingeniería inversa. Ahora, sucede que cuando yo cojo ese código fuente y lo paso a ensamblador, ese código ensamblador va a ser diferente. O sea, en ensamblador no tenemos un ensamblador, tenemos diferentes maneras de tratar ese código ensamblador y va a estar diferenciado dependiendo de la arquitectura. Entonces, por acá tengo una comparativa de cómo se vería las diferencias de código en bueno, las diferencias de instrucciones realmente entre entre un x86 y una ARM, que vendría a ser acá esta imagen. Entonces, si se dan cuenta, acá voy a tener varias instrucciones. Realmente no nos interesa por ahora entender qué es todo esto, pero estas son varias instrucciones en x86 y estas son instrucciones en ARM. Entonces, pues noten que cambian bastante y en este ejemplo ambas están haciendo lo mismo. Pero el manejo de los llamados es diferente, las definiciones son diferentes y por esta misma lógica es que el Photoshop del Windows no va a funcionar en el Photoshop del celular. Porque por un lado tenemos un asunto y es que los procesadores son diferentes. Y por otro lado, también vamos a tener el asunto de que la compilación de ese código ensamblador va a ser diferente en Windows, en Mac y en Linux. Eso también va a cambiar. Eh, Acá las instrucciones van a ser las mismas de todo el ensamblador, sea Windows, sea Mac, sea Linux, lo que sea. Pero los llamados a las APIs, al kernel y a otras cosas van a ser diferentes en cada sistema. Y pues eso va a generar una situación compleja de solucionar desde la parte del código. Pero bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. En este caso, para unas prácticas que veremos ahorita, vamos a hacer uso de x86, que es la arquitectura que tenemos absolutamente todos en nuestras casas, sea de 32 o de 64 bits. Nuestro procesador, desde que diga AMD algo o Intel algo, corre en esta arquitectura. Eso es todo lo que hace. Y esta arquitectura genera un código ensamblador particular, pues para esa arquitectura, para la redundancia. Y eso es el código ensamblador de x86. Ese código ensamblador, como les decía hace rato, tiene que guardar memoria, asignar memoria. Y eso del manejo de memorias, no vamos a entrar mucho en detalle, la idea es que esto no sea un webinar técnico, acá se los muestro únicamente para que sepan que existe, y se va a ver de esta manera. Vamos a tener unos stacks con diferentes niveles y diferentes usos, algunos de propósito general, otros stacks para apuntadores y demás, pero que van a tener esta idea, esta nomenclatura, EBP, SP, EDI, SI, EDX, SX, EBX, etcétera. Y esto se va a replicar en todos los espacios de memoria del equipo, los que estén libres y los que no. Adicional a esto, a esa imagen que vemos ahí, vamos a tener unas operaciones, lo que se llaman un set de instrucciones básicos. El más básico de todos es el movimiento.
Entonces, la instrucción de movimiento va a copiar el dato que existe en un espacio de memoria a otro espacio de memoria. Fin, ya, eso es todo lo que hace. El push bueno, ese va a estar moviendo memorias, no vamos a entrar mucho en el tema ni del push ni del pop, del manejo de memorias. Vamos a tener instrucciones lógicas, como por ejemplo add es la suma directamente, sub es la resta, el inc y el dec son el incremento y el decremento que vamos a tener en el procesador directamente, que sería lo que vemos como el menos menos y el más más. El imul es la multiplicación entera y el idiv es la división entera. Y las operaciones lógicas del AND, el OR o el SOR. La negación, en este caso la negación, el NOT y el NEL, no tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Y ya, y el SHR y el SHL. Tenemos unos controles de flujo. Estos son muy usualmente, se ve el jump, que se encarga de saltar entre stacks de memoria. ¿Eso se da en qué situaciones? Pues cuando nosotros tenemos funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá un int main. Yo tengo un main cualquiera, rayos, no se ve nada bien. Ah, bueno, acá puedo poner noticas. Entonces pongamos noticas. Ahí está. Yo tengo acá un int main. Ese int main hace cosas. Hace cosas, no sé, no me interesa qué cosas hace, pero hace cosas. En un momento tiene una función que ejecuta algo. Entonces, cuando yo en este código fuente hago el llamado a una función, sé que por debajo, porque eso no lo enseñaron, en el momento en que el código está en ejecución, hace un salto para ejecutar esa función, que yo lo escribo aparte en el código. Entonces, yo acá tengo mi función y esa función hace otras cosas. En el código está debajo, por ejemplo, pero en el tiempo de ejecución, acá en este momento, el código pasa a estar acá y salta a estar acá. Y ese salto sí se va a ver de manera oficial, de manera exacta acá, en el jump, en donde va a tener que pasar de un espacio de memoria a otro para poder seguir ejecutando el set de instrucciones. Vamos a tener un J-condition, ese sí no es tan usual, o sea, no se ve así como tal en el ensamblador, así completo que diga J-condition, sino que van a haber diferentes sintaxis como la JZ, JNE, JE, etc. Unos de comparación, otros de rellamado para volver a donde estábamos. Eso es como decir, no sé, ¿cómo lo podemos pensar? ¿Dónde está el jump? Acá. Como decir, yo tengo acá el main, este es mi main, y de ese main yo salto a mi función. Entonces eso lo hago con el jump. Esta es mi función. Si ya quiero volver a otro lado, para devolver todos los datos que tenía acá, tengo que hacer otro camino, no me devuelvo por el mismo. Y eso es un rellamado, lo que sería un call. Y ya, esa es la manera en la que trabaja el set de instrucciones de x86. Tampoco puede ser demasiado lo que haga porque, pues, no mames, se supone que es lo más básico posible. Entonces piensen en programas tan complejos como Chrome, Photoshop o lo que sea, que se tienen que convertir a instrucciones esenciales, aritméticas, lógicas, de flujo de control y manejo de memorias. No hay más. Eso es todo lo que hay. Y fin. Para eso, entonces, veamos un poco lo que serían los ejemplos. Para esos ejemplos vamos a usar def++. Acá hay un código bastante básico, que este sería suma. Este código de suma, pues tiene una función suma, que se ejecuta aparte. Eso es a propósito para ver ahorita lo que les estaba mostrando. Creo que se puede ampliar. Sí, así, eso. Y ya, o sea, en el main no hay nada, solo hay una suma y se acabó. Pero cuando se suma, se van a tomar constantes, una constante 5 que está en A, 17 que está en B, y sé que arranca en 0, pero que va a almacenar luego. En este caso no es una suma, es una resta. Entonces, volvamos a sumar. Ya, se volvió a sumar. A más B. Y lo imprime. Miremos si funciona. No sé, no falta que tenga algún error o algo. Es 17 más 5, 22. Perfecto, funciona bien. Si nosotros usamos, por ejemplo, ¿dónde está Ghidra? Ghidra está por acá. No, no está disponible. Bueno, una opción sería usar Ghidra, pero hace poco tuve que cambiar de equipo, entonces no está instalado. Lo pueden descargar ustedes desde acá, Ghidra.
Bueno, no les comenté la historia de Ghidra. Fue algo bastante interesante porque esta herramienta es de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Y si ustedes han escuchado algo de esta Agencia Nacional de los Estados Unidos, es que usualmente no hace las cosas tan libres. O sea, no está todo el tiempo diciéndole a la gente cuídese, tenga una herramienta para desensamblar su código por seguridad o cosas por el estilo. No, nada de eso. Aunque Ghidra sí es un software de código abierto eh, para hacer ingeniería inversa. Estos binarios se lanzaron en la conferencia de la RSA de marzo del 2019 y más adelante pues se publicó en GitHub. La situación bastante interesante es que Ghidra venía existiendo desde mucho antes del 2017 y lo que sucedió fue que se filtró el software a través de Wikileaks en esa época, en el 2017, junto con un montón de filtraciones más que hoy no vienen al caso, pero en otras conferencias de hace poco los estuvimos hablando. Eh, que demostraron que existía este software. Este software es interesante porque puede decompilar x86 de 16 bits, de 32 bits o de 64 bits. Realmente lo único que cambia ahí es la cantidad de instrucciones que se pueden tratar por segundo. Puede decompilar ARM, puede compilar código antiguo de la PowerPC, puede compilar código de otro tipo de arquitecturas bastante poco usuales, como serían las 68XXX, el DX, de la compilación que genera Java, la compilación Spark, la Z80, la 7502, la 8061, un montón de procesadores antiguos que se usan o en software embebido o en software muy específico, o en software muy antiguo. En fin, Ghidra pues apareció, pero porque le tocó. Aunque hoy en día es un software de código abierto y se ve de esta manera. Esta va a ser la pantallita de Ghidra, está basado en Java, está construido en Java, por eso se ve así. No lo vamos a tratar mucho en esta ocasión, pero pues podemos analizar acá que por este lado vamos a tener todo un set de subfunciones que se van a encontrar analizando el código, el tipo de datos que se analiza y acá como tal la traducción que hace de ese código. Es bastante interesante como lo muestra. Eh, Déjenme ver si lo encuentro por acá disponible y lo vemos eh, en ejecución. Es bastante interesante. Sin embargo, pues no es que sea el más, ¿cómo decirlo?, el más visual del mundo. Si se dan cuenta acá, analizar un poco de esto va a estar un poco complejo, pero se puede hacer. Lo interesante es que tiene una opción que irónicamente funciona mejor en códigos complejos que en códigos sencillos, que es esta de acá a la derecha, que es un pseudocódigo que va a estar basado en la decompilación en tiempo real del código ensamblador que está acá en el centro. Entonces, pues eso va a ser bastante interesante porque nos va a estar decompilando en tiempo real. Bueno, no tan en tiempo real, pero sí lo va a hacer con el código que nosotros le pasemos, lo cual es bastante cool. Ustedes se pueden descargar Ghidra, por ejemplo, acá está Ghidra, ustedes se lo descargan desde esta página, desde Ghidra, le dan descargar, lo descargan, le dan en run, tienen que tener un JDK instalado para que se pueda ejecutar y pues ya lo van a poder abrir. Ahí se va a tardar un tantito en abrir. Ok, aquí ya está. Y ya, en este caso, acá existe un proyecto. La primera vez que usted lo abra no va a tener proyecto ni nada. Y ese proyecto tiene un archivo ejecutable que se llama suma. Ese archivo de suma es justamente este mismo archivo. Si yo le doy doble clic, pues me aparece el dragoncito de Ghidra. Y va a intentar decompilar el código. Entonces acá lo que nos dice es que está abriendo suma. Suma no ha sido analizado aún. Desea analizarlo, vamos a decirle que sí. No vamos a entrar acá en detalles de los tipos de análisis que hace. Lo único que nos va a interesar es que esto que estamos viendo acá es el código ensamblador y acá a este lado un poco el hexadecimal que tiene este archivo llamado suma.exe. Es lo que trae. Por acá, en la parte de abajo, a este lado a la derecha,
Estamos viendo el proceso de cómo va avanzando en el análisis del código. Ahí se va a tardar un rato. Así que imagínense cuánto se puede llegar a tardar en en compilados que pesan bastante. Por ejemplo, Photoshop, el punto .exe de Photoshop no es muy pesado, pero cuando se intenta de compilar, sí termina pesando bastante. Alrededor de 2 gigas el solo código de compilado, que es únicamente un hexadecimal. Y hay otros códigos pesados, digamos, el ejecutable de GTA como tal, ese solo archivo .exe pesa 100 megas, que no parece mucho, pero pues intenten decompilar eso si se está tardando tanto en decompilar un archivo que pesa 1 mega. Entonces, pues, eso no nos da muchas esperanzas. Así que, bueno, esto que se ve acá es como tal la cabecera del archivo que nos dice que es un archivo de Microsoft. Acá el número mágico que nos dice que es un ejecutable de Microsoft. Y acá comenzamos con la asignación de algunos espacios de bits que se van a necesitar más adelante. Y se supone, a veces sale esto, que no hay información completa del archivo, pero se supone que por acá debería existir una función que se encargue de hacer lo que hace la suma. La cuestión es que a ratos aparece y a ratos no. Porque lo que les digo, irónicamente, Ghidra se enfoca mucho en el análisis de códigos un poco más complejos. Pero bueno, ahí lo pueden ver y lo pueden cacharrear si así lo quieren. Se supone que acá en el decompilador comenzaría a generar funciones. Y esto es lo que yo les comento de los espacios vacíos que tiene en ocasiones el código. Entonces vamos a ver si por encima alcanzamos a ver en alguna parte donde haya una función que tenga pinta de ser una suma. Tengan en cuenta que este programa no hace uso únicamente de esto, o sea, esto no está haciendo solo esto y ya, no. Está ejecutando también cout, que hace parte del ST del IOStream y cositas varias que son específicas de C. Entonces, son códigos compilados que hacen parte del propio sistema operativo, que sabe que, bueno, cuando digan cout, eso es lo que quiere hacer es imprimir en terminal algo en particular. Acá, por ejemplo, nos genera un código, un pseudocódigo acá a la derecha, que claramente no es una suma, que normalmente está larguísimo, pero lo hay y lo existe. Y es porque acá en alguna parte tiene que estar haciendo el rellamado al cout. Ya tenemos otra función, es esta misma función, hace parte de toda la misma. Bueno, en fin, dejémoslo por acá minimizado un rato. Mientras vemos a la competencia. Como siempre existe una competencia, pero esta competencia cuesta. Y es IDA Pro de X-Rays. Tiene una versión gratuita y tiene una versión gratuita súper sencilla y básica y una versión de pago. Entonces ustedes pueden descargar un rato la versión gratuita para echarle un ojo, chismosearla y ver cómo acá nos comenta. IDA Pro es un desensamblador. Entonces, puede tomar ese código binario, convertirlo en código ensamblador y luego convertirlo en pseudocódigo. También cuenta con un depurador. Por tanto, es un decompilador, es un desamblador y es un depurador, lo cual pues lo hace una herramienta bastante interesante. IDA se ve de esta manera. Esto que estamos viendo es la interfaz de IDA Pro. Es interesante porque ellos lo manejan basándose en flujos, en diagramas de flujo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver imágenes de IDA Pro acá. En programas más complejos que tienen ciclos de decisiones, unos if, y un flujo que no es lineal, como el caso acá, pues que pues no es tan lineal, solo hace un salto, pero pues no mames, solo hace un salto y ya. Ejecutamos, salta y fin. Mientras que hay programas donde se tienen que hacer cosas más complejas como toma de decisiones y ahí es donde, por ejemplo, acá la foto a la derecha vemos que esa idea de manejarlo con diagramas de flujo hace que sea bastante interesante y un poco más visual intentar trabajar IDA, con IDA. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Vamos a crear una nueva instancia. Esa nueva instancia va a ejecutar este archivo que se llama suma.exe. Cuando yo ejecuto el suma.exe, lo primero que me pregunta es, lo primero que analiza automáticamente es llevando un tema de patrón de bytes, la posibilidad de que sea uno de otro ejecutable.
Así como hace rato vimos que Ghidra ejecuta muchos tipos de procesador, pues acá IDA, peor aún. Puede ser que sea un ejecutable para la calculadora Texas Instrument, para un NEC, para un Motorola MC 6800, para un Mitsubishi no sé qué carajos, o sencillamente para un Intel Pentium 4, qué sé yo, una cosa de locos. Automáticamente lo analiza y me bota las dos posibilidades, que sea un archivo MS2 o que sea un archivo portable de Microsoft de toda la vida, el PS64. En este caso, es la primera opción. Si no lo saben, sencillamente marquen la primera opción y fin. Acá nos pregunta que qué tipo de información se va a cargar. Bueno, no vamos a entrar mucho en estos detalles. Y comienza a hacer lo mismo que estaba haciendo Guido. Una decompilación donde se analice paso por paso qué ocurre. Y ya quedó. Esto, como tal, es código ensamblador, se los presento. Ahí está, esto es para ustedes. No sé por qué se borró cuando lo amplió, pero no importa. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a tener acá un main. Ese main va a comenzar a hacer ejecución de instrucciones de procesador ya un poquito más básicas. Lo primero es este push. Sencillamente, acá lo que está ocurriendo en todo este pedazo es asignación de memoria. Nos va a pedir un espacio de memoria, le va a pedir un espacio de memoria al sistema operativo, a asignar ese espacio de memoria y va a ejecutar el llamado a la función main. Luego de eso, va a ejecutar el llamado a una función llamada Z4 suma V, lo cual es interesante porque pues acá tenemos algo de información que logra salvar debido a que el dev guarda algo de información cuando compila y nos guardó el nombre de nuestra función. Entonces acá se llama suma, lo cual es bastante curioso. Digamos, yo le podría poner acá, no sé, función y función. Y podemos volver a compilar. Entonces, vamos a compilar y correr. Ah, rayos, esto tiene que llamar función. Listo. Ya está, sigue funcionando porque nos da el 22. Esto no nos sirvió. Entonces vamos a hacer una nueva instancia. Rayos, este lo cerramos. No lo guardamos. Y ahora sí, abrimos suma. Volvemos a hacer todo el proceso de leída del archivo y esperamos. Y si se dan cuenta, por acá chiquito, no sé si alcanzan a ver, pero esperemos a que aquí ya, ahora sí. Nos crea una función llamada Z7 función, que realmente pues, es como le nombramos nosotros la función. Acá esto que sale acá es un comentario que el propio programa genera, o sea, no es que esto venga en el código en alguna parte, no, esto lo determinó. Acá tenemos en cuenta todas las funciones que van a ser parte. Acá la única que nos interesa por ahora es el main. Y bueno, estábamos analizando este pedazo. Acá lo único que hace es asignación de memoria. Asigna memoria que va a ser necesaria más adelante. Llama al main. Después de llamar al main, el main como tal hace otro llamado a función. Acá podemos llamarla diferente, podemos ponerle función, así, ya, listo, llama a función. Cuando hace el llamado a función, algo tiene que ocurrir. Si yo le doy doble clic, me va a mandar a la subrutina de función. Esto es función como tal. Lo mismo, se vuelve a hacer una asignación de espacios y acá es donde comienza a verse lo interesante. En esta línea, nosotros vamos a tener que esto de RBP, si han estado atentos, son espacios de memoria. Nosotros tenemos espacios de memoria, acá se asignaron unas variables, acá el IDA les puso nombre, variable 4, variable 8 y variable C. Yo acá le podría poner el nombre que yo quiera. Volvamos a ir porque acá me salí. Vamos a variable 4, vamos a ponerle, no sé, desconocida 1 y en mayúscula para verlas fácil. Desco 1. Desco 1 es esta de acá. Primero que nada se le asigna de tipo de Word, esto ya es propio del sistema operativo. Y este deco 1 se va a guardar en RBP. Pero, ¿qué va a guardar en RBP? Desco 1. O sea, acá le está diciendo, en Desco 1 y en RBP guarde algo. Y eso que va a guardar es esto que está acá. Un valor decimal 5. En este momento nosotros no sabemos qué está pasando. Sencillamente, en Desco 1 hay un 5. Fin. La variable 8 le vamos a poner de nombre Desco 2.
En Desco 2 y también en la asignación de memoria que le corresponde a Desco 2 está guardando esto de acá, 11H. ¿Qué carajos es 11H? Pues resulta que acá estamos hablando de valores hexadecimales. Cuando se ve que salga una H así como esta al final, estamos hablando precisamente de conversión de binario a hexadecimal. Entonces acá, si yo le pregunto a un convertidor cualquiera, el 11 en hexadecimal, ¿qué valor decimal es? Es 17. Entonces, Desco 2 tiene el número 17. Desco 1 tiene el número 5 y Desco 2 tiene el número 17. Y var C, que le vamos a poner Desco 3, porque se supone que nosotros no hemos visto el código fuente que hicimos hace 2 minutos, tiene 0. Entonces, acá, ¿qué acabamos de notar? Que existen 3 variables, no hay más. Desco 3, Desco 2 y Desco 1. Desco 1 tiene el valor 5, Desco 2 tiene el valor 17 y Desco 3 tiene el valor 0, que es justamente esto de acá. Es decir, vamos en este punto. Ahí vamos. Luego de eso, ¿qué sucede? Acá se hace Desco 1 quedó guardado NDX de memoria y Desco 2 quedó guardado NAX de memoria. Entonces, lo que hay NDX y lo que hay NAX le va a aplicar la función add del procesador, que esa función add es la suma. Por tanto, lo que acaba de ocurrir es que Desco 1 y Desco 2 se sumaron. 5 y 17 se sumaron y quedaron guardados en NAX. Entonces, ahí hay 22. ¿Qué dice luego? Que este 22 que está guardado en memoria lo va a guardar en Desco 3. Luego de guardarlo en Desco 3, ese Desco 3 vuelve y lo cambia de memoria para guardarlo y ejecutar esta función bien enredada, que es enredada por naturaleza, porque esto ya no nos interesa a nosotros, se hace parte del IOStream, y es la función cout. Es decir, asigna unos valores que ya son constantes porque ya vinieron con el programa por naturaleza, que son el 5, el 17, el 0. Suma esos valores, los guarda en Deco 3 y los imprime. Y fin, no hace nada más. Y luego de eso se hace el llamado al regreso de la función y volvemos acá en el return a la función main. La función main vuelve cero todos los valores que había en memoria, devuelve esas memorias y acaba el programa. Eso es lo que hizo. Eso es todo. Y resulta que justamente es lo que pasó. Asignó valores 5, 17, 0, los sumó, los guardó y los imprimió en un cout. Y fin. Y así se compila un código básico. Ya obviamente, entre más complejos sean, más difícil va a ser. Igual, el propio IDA tiene una función interesante, que es esto acá, el pseudocódigo. Este pseudocódigo intenta convertir esto que estoy viendo acá en lo que debería ser originalmente. Entonces yo tengo acá un int main que ejecuta una función y retorna 0. Y pues la verdad no está muy alejado de la realidad. La línea 7 al lado hace eso. Cuando yo intento hacer lo mismo en el pseudocódigo, pero en la función, rayos, acá no la marqué bien, aquí, ya ahora sí, un pseudocódigo, acá en la función, pues a veces lo hace, pero acá veo que no está haciendo la suma, no sé por qué. Bueno, sí, acá algo debe estar generando errores, porque no hace la suma, pero en otras ocasiones la hace. Nos mostraría algo como C igual a A más B, aunque bueno, en el código original no es así. Sí, sí es así, perdón, sí es así. Si yo en vez de suma resto y compilo ese código, ¿qué creen ustedes que cambiaría acá en el original? Los leo en el chat, ¿qué sería lo diferente si analizamos ese código que ya no es suma, sino es resta? ¿Qué cambiaría el add por sub? Vamos a ver. No cambiamos nada más, o sea que literalmente eso debería ser. Y justamente está pasando acá. ¿Sí lo ven? Bueno, ya se eso, acá. Estamos en el mismo código hace rato. Esto es una función. La función guarda un valor 5, un valor 17, un valor 0. Esos los guarda en memoria. Luego hace la resta. Ya no hace una suma, sino hace una resta. Y fin. Es lo mismo. Y eso es todo. Y se acabó. Hay otro código que la idea es no mostrárselo, sino intentar ejecutarlo antes de ver el código fuente. No es para nada difícil.
Si no es este código de acá. Entonces acá tenemos suma y tenemos otro código que se llama word. Está su fuente y está su compilado. Veamos el compilado. Cuando yo ejecuto este compilado, está esperando un valor. Entonces alguien, deme un valor cualquiera pequeñito, un entero cualquiera. No sé, del 1 al 30. Vamos a poner el 22, como por variar. Pongo el 22. Oh, shit, pero un momento. Tenemos que ponerlo en una consola y si no, no se va a... ¿dónde está la consola? Acá. Ya. Listo, 22. Y me devuelve menos 357. Pongamos ahora, no sé, 55. Me vuelve menos 27,33. O sea que tenemos un código que no sabemos qué carajos hace. Obviamente hace como operaciones de algún tipo. Y me vuelve ese valor. Así que la idea sería analizar qué está pasando. Para eso es que es útil. Yeah. Entonces acá vamos a abrir, en este caso Word. Vamos a sobreescribirlo. A rayos, pero un momento que lo tenía abierto de hace rato para otras cosas. Cerremos este, nos guardamos y ahora sí, acá vamos a abrir Word. Lo mismo, al ser archivos portables, normales, de toda la vida, sin cosas extrañas, no hay necesidad de hacer ningún cambio en esa parte. Ah, bueno, hay otra cosa interesante y es que IDA tiene un depurador, justamente, que habíamos leído hace rato en la página de ellos. Ese depurador se encuentra acá en esta parte. Acá, un depurador, es una opción de configuración de depuradores. Un depurador famoso se llama Botch, se puede instalar y configurar en IDA para funcionar. Otro sería un depurador remoto y otro es el WinDbake. Y como tal está el depurador local de Windows. Windows tiene su propio depurador. Se podría ejecutarlo. ¿Cuál es el detalle? El depurador local de Windows tiene esta limitación y es justo lo que nos dice acá el IDA. Por favor, lee con calma y hazlo bajo tu propio riesgo, porque estás a punto de ejecutar un programa en el computador que va a leer todo lo del computador. Si yo estoy analizando virus, pues vengo y ejecuto el virus, literalmente. Entonces ahí estoy ejecutando, le digo 22, ahí va a aparecer el valor y se cierra rápidamente, porque pues no estoy en el IDE de toda la vida de C++ que me permite pausar. Pero bueno, este es el código. Ya está interesante porque se ve algo interesante. O sea, hace llamada a memoria, llama al main, luego llama a una función llamada secreta, pero antes llama a una función sein, acá, esta es una función sein, que justamente cuadra con lo que está ocurriendo, que es que me pida un valor en teclado. O sea, está pidiendo el valor en teclado, ese valor se está guardando en memoria, luego se está entregando a secreta y acá es cuando llegamos a este punto de move a x0 es cuando se está borrando memoria. Por tanto, yo puedo crear acá un breakpoint, igual que como lo hago en el IDE de desarrollo. Vamos a poner 33 y me bota el número. Bueno, no se alcanza a ver porque esto es súper chiquis y no se puede ampliar. Así se puede. Bueno, ahí está, menos 907. Ese menos 907 fue el resultado que ya dio, ya acabó. Y esto que está ocurriendo acá debajo es la depuración. Entonces por acá tenemos algunos registros de qué está ocurriendo. Esto es todo lo que está cargado. Está cargado el programa where, está cargado el kernel, otros archivos del sistema, que son los que hacen que se pueda ver en el terminal. Esto es lo que está guardado en los valores. Esto es lo que está guardado en, en memoria. Por acá tenemos código. Este es el código literal, el código bruto, secas, que se está ejecutando. Realmente no nos interesa mucho de ahí, así que terminemos la depuración. No nos interesa mucho depurar para ver qué está ocurriendo en tiempo real, sino que nos interesa analizar qué pasó para intentar hacer una reversión de la función. Algo similar a lo que hacen los Keyless, pero de manera muy, muy básica. O sea, bueno, algo hizo, me devolvió un número y cómo llegó a ese número. Acá pues es obvio que está dentro de la función secreta, así que analicemos esa función. Lo mismo de hace rato, en este caso tenemos cuatro variables, bueno, tres variables y un argumento. Este argumento se llama argumento porque eh, bueno, porque es un argumento. ¿Alguien se acuerda que es un argumento en programación o ni idea? Bueno, hace parte del parámetro que se le entregó a la función.
Por tanto, acá tenemos una pista, y es que sabemos que esto es una función, y vamos a ponerla por acá en el Jamboard, a dibujar todo lo que está ocurriendo. Es que tenemos una función, bueno, vamos a hacerlo en texto para que se entienda. Una función que se llama secreta. Y se supone que al ser una función, y vamos a obviar que se pueda haber construido en C++, realmente no sabemos nada más que eso. Tenemos acá secreta, y ya. Es secreta, y no sabemos un carajo. Pero sí sabemos que hay por acá una variable C, una variable 8 y una variable 4, junto con un argumento. ¿Ese argumento dónde iría? Iría acá. Un argumento 0. O sea que esa función recibe un parámetro. Y es más que lógico, porque el parámetro, perdón, pues bueno, el valor que nosotros le estamos dando, porque el parámetro es como tal lo que sea, pero recibe un valor en el main que se entrega antes de ejecutar la función. O sea, acá en el main, cuando yo llamo al main, ¿dónde está mi función sein? Bueno, se me perdió. ¿Dónde está mi función sein? Bueno, esto es otra cosa, que es la ejecución del programa, pero como tal en la... Oh, shit, se me perdió. Bueno, hace rato estábamos en alguna de las vistas en donde estaba ejecutándose el sein antes que otra cosa. Ah, ya sé por qué, porque esto es una suma. Esto no es nuestra función, es esta. Claro, estaba re gigante acá. Este es nuestro main. Ahora sí. Acá se ejecuta el sein antes de hacer la función secreta. Por tanto, ya sabemos de programación y hemos practicado. La única manera de que este sein tenga algo que ver con la función secreta, porque pues ya vimos por práctica, no sé, que ponemos 44 y da un valor. Bueno, otra vez pausémoslo porque si no, no se ve. Ponemos 44 y da un valor. Ponemos 33, da otro valor. Pues 33 da esto. Pero si ponemos 44, da otra cosa. Y todo eso que está cambiando la función secreta, pero el valor yo lo estoy dando antes. Así que es más que lógico que tenga que haber un argumento que se entregue en el parámetro. Listo, eso es. Así que tenemos estas variables acá en la función secreta y el argumento que le llegó. Hace un llamado de memoria, el argumento como tal, el 0, va a tener un SX y esto es una posición en memoria. Vuelve y pasa, es igual de lógico porque ese valor ya se lo entregamos antes. Así que esto ya llega con algo que realmente no nos interesa mucho porque eso se lo vamos a poner en teclado. Pero lo vamos a poner, no sé, eso es un cuadradito, porque ahorita en un rato tenemos que crear una función y pues no sabemos el valor. No vamos a pensar en X ni nada porque esto no es cálculo, no. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la variable 4 tiene directamente el 5. Oh, rayos, acá yo no puedo volver a reeditar. Así sí puedo volver a reeditar los textos. ¿Cómo borro esto? No borra. Entonces, la variable 4 tiene el 5. La variable 8 tiene el 11H. Eso es un hexadecimal que ya vemos que se traduce en 17. La variable C tiene el 0. O sea, esto es igual a suma, de alguna manera, porque tiene los mismos valores. Pero supongamos que no conocíamos suma. Así que acá es donde comienza la cuestión. Toda la lógica tiene que estar antes de mostrarlo, porque acá ya lo está mostrando, y después de asignarlo. O sea, aquí, en esta selección, es donde está pasando toda la lógica de negocios de este programa. Lo primero que ocurre es que el 5 se guarda en memoria. Lo siguiente que ocurre es que el argumento se le resta a lo que acabé de guardar en memoria. ¿Sí es claro lo que está pasando ahí? O sea, está sucediendo que tenemos que el 5 se le está restando al argumento que acabé de ingresar en memoria. Eso es lo que sale acá, literal. Ese 5 es porque es ya una constante directamente. Y lo que se resta es porque estamos viendo la función sub. Ahora, ese argumento se multiplica con lo que está en memoria, en la misma memoria. O sea, estamos hablando del mismo paso. O sea, todo está ocurriendo en el mismo paso. En el mismo paso, se está cogiendo lo que se le argumentó, se le resta 5 y se le multiplica por el argumento. Por esa cajita que no conocemos porque es la que ingresamos en teclado. Esto es IMUL, está multiplicando. Luego de eso que se hizo, todo eso en memoria, se guarda en otro espacio de memoria para que luego no se vea afectado. Y el 17 se guarda en la memoria de antes y se suma
con lo que teníamos antes. Y eso que teníamos antes era todo el paquete grande. Todo el paquete grande se guardó en EDX y luego se le sumó con el espacio de memoria que había en EAX. O sea, se le suma 17. ¿Qué pasa después? Digamos acá en la suma. Bueno, no, ya, el resultado. Pasa lo mismo que antes. El resultado se guarda en la variable C, luego se pasa a memoria y esa memoria la lee el cout y el cout imprime. Por tanto, se supone que ya acabamos. ¿Cómo sabemos si eso es lógico? Pues haciendo la operación que está acá. Si 22 es nuestro cuadrito y hacemos ese proceso, tiene que dar lo que acabamos de ver acá. Entonces, no sé, vamos a ejecutar esa prueba acá. 22 menos 5 nos daría, ¿qué haría 5 menos 22? Menos 17 por 22 más 17. Vamos a ir acá a la calculadora. Menos 17 por 22, menos 374, menos 17 da menos 391, no, es menos 357. ¿Se la hice bien o no la hice bien? Que sería 5 menos la otra, que es 55. 5 menos 55 nos da menos 50. Y menos 50 por 55, que fue lo que se le ingresó, daría menos 5500 más 17. No, hay algo que no está al derecho. Y acá es, ¿dónde está nuestro código? LAX está ocurriendo acá y se le resta el argumento a lo que está. Bueno, entonces puede que esto sea inverso. O sea que sería cajita menos 5 por cajita más 17. Debe ser algo así. Para salir de la duda, si al menos uno de los pedazos que está ocurriendo está bien, pues sencillo. Si acá tenemos una multiplicación, cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0 y todo esto se anula. Por tanto, si yo le pongo a web 0, el valor debería ser 17. Ok, este pedazo está bien. Esto ya sabemos que está bien. Ahora solamente habría que hacerle el análisis a este. Para eso podemos poner, por ejemplo, 1. Esto nos da 21. Entonces, si fuera la segunda opción, sería 1 menos 5, sería menos 4 por 1. No, porque quedaría un número más pequeño, entonces sí debe ser el de arriba. 5 menos 1, 4 por 4. No mames, no. Porque daría 16 más 17. Hay algo que no estamos teniendo en cuenta. ¿Qué será? No lo sé. Bueno, entonces ahí es donde nos toca ayudarnos entre todos. Tenemos un 5, tenemos un 17, tenemos un 0 y tenemos las operaciones que están ocurriendo acá. ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué piensan ustedes? Ten en cuenta que ya tenemos bastantes. Ya. Bueno, ¿alguien ha visto algo raro ahí? ¿O qué creen que está pasando? ¿Cuál creen que es de las dos que tenemos acá? ¿O qué modificaciones le harían falta para que quede? ¿Ninguna? ¿O alguna? ¿No? ¿Nadie? Ahí tenemos dos opciones. Y realmente sí, ahí está la que está sucediendo. Ahorita acabamos de analizar con 0. La cajita 0 por 0 nos daría 0 y quedaría únicamente el 17. O sea que sabemos que este pedazo está bien. Y acabamos de analizar con 1. Nos dio 21. Y ahí está bien. Realmente es esta de acá. Porque 5 menos 1 es 4. Por 1 es 4. Y 17 más 4 es 21. Casi siempre. Ahora hay que analizarlo con algo más complejo. Como por ejemplo, no sé, vamos a poner 123. No mames, pero con el programa ejecutándose. 123 nos da menos 14.493. Entonces, si nosotros creamos esa funcioncita
la calculadora, que sería 1 menos 123 por 123, y se lo preguntamos a don Google, acá, 5 menos 123 por 123 más 17 dice que es menos 14,497. Y eso es lo que está ejecutando el programa. Por tanto, esta es la función que se está ejecutando. Y eso es todo. Si queremos construir el código, si por alguna razón queremos decompilarlo, es decir, volver a crear un pseudocódigo, pues tenemos dos opciones. El mismo pseudocódigo que nos ejecuta IDAPRO, que sería acá, está la vista de pseudocódigo. Ahí está. Entonces nos dice que se está creando un B1, que es un entero de 64 bits. Este B1 es lo que va a hacer es imprimir un stds out que va a imprimir lo que está acá adentro. O sea, lo está poniendo todo en una sola línea. Y esa línea, no se puede ampliar más. Esa línea es esto de acá. Voy a quitarlo para que lo vean más grande acá en el Jamboard. Esto nos acaba de decir que está ocurriendo en IDAPRO. Esto dice, tienen un signed entero. Esto tampoco nos interesa mucho. Y nos dice, está pasando esto. Hay un A1 que está multiplicándose por un 5 menos A1 y se le está sumando 17. Y eso es justamente lo mismo que hay acá abajo. Ese A1 es esto de acá. Por tanto, si nosotros queremos volver a ejecutar ese código A1, podemos crear un código en donde tengamos esto en cuenta y podemos crear nuestro nuevo código. Y si vemos acá, el código original era de esta manera. Un IOStream que tenía un void secreta, un main, el main tenía un T que comenzaba en 0 y leía, eso ya lo hacía aparte, y ejecutaba el secreta y finalmente se acababa. Fin. En el secreta se crearon un in A5, B17 y C0, que realmente no eran más para llenar memoria, porque sí, porque al ser constantes, pues no mames, se podían haber puesto sencillamente acá. O sea, esta función no tendría que tener un A, un B, sino sencillamente tener el valor que yo quisiera, al ser constantes. Y ese valor que está acá es esto mismo. O sea, él se está guardando un A menos T, que es este 5 menos A1, multiplicado por T más B. Es lo mismo. Ahí está. Y lo imprime y fin. Y esa es la clave secreta como tal que se quería mantener supremamente resguardada de cualquiera. Se puede ver ejecutándolo desde acá, desde el IDE. Y se podrían ver cositas interesantes, como por ejemplo, no sé, ahora vamos a abrir ese mismo y hagamos un último cambio, que sería tener esta misma clave secreta que está acá, pero entonces podemos montarle un if, que diga si C es menor a 100, por ejemplo. Si C es menor a 100, entonces imprime C. Y en caso contrario, imprime, no sé, vamos a pensar en que imprima un valor constante, que imprima 100. Bueno, no, porque luego se confunde, que imprima 1, 2, 3. Listo. Si C es menor a 100, imprime lo que sea, pero si no, imprime 1, 2, 3. Ahí ya se comienza a enredar un poco, porque si yo pusiera menos 222, este también se vuelve negativo, entonces creo que esta función nunca se va a cumplir. Entonces, digámosle, desde que sea menor a 1000, porque como estaba pensada, la función siempre va a botar negativos. Entonces vamos a decir 22. 22 es 1, 2, 3. Y si yo le pongo, no sé, 3, también da 1, 2, 3, no mames. Vamos a ponerle 11. Da 1, 2, 3. Ah, shit. Bueno, da igual. Lo que nos interesa no es que funcione bien, sino que genere un condicional que podamos ver acá al momento de generar un compilado. Entonces vamos a sobreescribir, pero esto está abierto. Otra vez pasa lo mismo de antes. Bueno, si ponemos el escritorio, qué carajos. Listo. Ya. Este es el nuevo wait. Entonces acá tenemos a la mano los dos wait. El antiguo, que es el que ya analizamos, que es este, que nos dio esta función que va así. Y la nueva, que sería esta, en donde pasa lo mismo. Tenemos un CIN, tenemos una función secreta, pero noten cómo la función secreta ahora se ve diferente. Pues porque la cosa ya es un poco más densa. ¿Por qué es más densa? Porque por un lado tenemos los mismos argumentos de antes y una opción en donde se va a imprimir un resultado
si es positivo, si es correcto, y una opción donde se va a imprimir otro resultado si es incorrecto. Eh, ¿Qué cambia entonces acá en el ensambler? Cambia que después de hacer toda la ejecución, va a generar un JG, justamente lo que les dije hace rato, o sea, nunca va a salir jump o algo así. Este JG apunta a una subfunción de memoria que se llama en este caso log 415CB. Esa log va a generar algo y si no, pues va a generar otra cosa. ¿Para qué es este ejemplo? Para mostrar que se podría hacer entonces que esto por alguna razón será, no sé, resulta que es función verificación, función login de un programa. Esta es la función login. Acá es donde verifica. ¿Se logueó? Sí. Vaya, ¿se logueó? No. Entonces acá ambos llegan al mismo punto. Pero yo hubiera podido crear acá que si después de, que si era menor a 1000, en vez de imprimir algo, no, al contrario, return 0 y se acaba el programa, un break y un return. Entonces esta flechita ya no apuntaría acá, sino que apuntaría al final del programa. Eso ocurre en muchos software. ¿Tiene serial? No, se acabó, se cerró el programa. ¿Tiene serial? Sí, bienvenido. ¿Y qué hacen algunos? Pues modificar estos apuntadores para que lleguen a la parte donde se quiere llegar. Es otra manera de ver las cosas. Es bastante interesante. Y ya, así funciona. Esta es la ingeniería inversa. Es compleja en el sentido de que hay que analizar todas estas funciones nuevas. También hay muy poca documentación, pero pues tampoco se necesita mucha que digamos. Más documentación del programa que el propio código, si se quiere pensar. Y mucha práctica y lógica. Tener claro el manejo de memorias que se ven en ciencias de la computación. Y ya, eso es. Acá en el Canva, no sé qué más nos hacía falta, ¿dónde está nuestro Canva que se hizo? Acá está nuestro Canva, estamos viendo los usos, las arquitecturas, está en la misma foto que vimos hace rato, los ejemplos y listo. Muchas gracias, muchachos. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, los escucho. Tururum. Ah, rayos, estaban respondiendo ahí en el chat y no me había dado cuenta. Sí, 4 más 17 da 21. El error ha sido mío que no ha sumado bien, porque el código está bien desde hace rato. Pero bien, genial que lo hayan analizado desde ese punto. Ah, ¿qué más veo en el chat? Bueno, ahí estaba el Jamboard por si alguien quería verlo, pero pues da igual porque estamos presentando pantallas, se usaba el Chennai en los juegos. Pueden cacharrear para los depuradores de memoria, es bastante interesante. Hay ocasiones en que las comparaciones como de usuario con usuario y contraseña con contraseña se hacen en memoria, lo cual es bastante inseguro. Así que si a futuro quieren analizar software de manera que ustedes sean los encargados de confirmar que efectivamente el software no sea pirateable, pues una opción es analizar eso, pensar cómo le haría el pirata para buscar esa información, o cómo le haría el atacante para colarse en el software y hacer daños o lo que sea. Ya pues viendo todo eso, se pueden buscar otras maneras, como métodos de ofuscación. Hay algunos compiladores que cogen ese código básico que yo hice, pero lo meten subfunciones a tal punto que los de compiladores no sean capaces de leerlas. O sea, una subfunción de la subfunción de la subfunción de la subfunción de la subfunción, en donde cada una hace un pedazo. Entonces una creó el entero A con un 5 y llama a una subfunción. La nueva subfunción creó el entero B con valor 17 y llama a una subfunción. La siguiente subfunción crea el entero C valor en 0 y llama a una cuarta subfunción. La quinta subfunción a punta de parámetro recibe todo lo antes, hace la suma y lo entrega a otra subfunción. Y la otra subfunción imprime y luego devuelve de para atrás todo. Con la idea de que no sea tan fácil de compilar. Para el procesador realmente no cambia mucho, no es que se vuelva más lento o el programa se vuelva imposible. Y así funciona. En otras ocasiones se usan algoritmos de cifrado robustos, no cosas tan básicas como esta, para generar un key que no se pueda quitar tan fácil y así pues los keys no son tan fáciles de lograr. Y ya, eso es. Así funciona y úsenlo sabiamente. Y ya, eso era todo por hoy. Entonces, espérenme, dejamos acá de grabar por hoy.